Nima. A ustedes agradecemos su asistencia y les pedimos que en los comentarios nos digan desde dónde se conectan. Bueno, recordar también que es un evento organizado en asocio con Smurfit Kappa Carton Colombia, Celsia y la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Démosle paso a Yuri Guillermo Delgado, director de la Fundación Smurfit Kappa Carton de Colombia, para que nos brinde un pequeño saludo. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas hoy aquí a este webinar. Y pues, hombre, desearles muchos éxitos, darles los agradecimientos a la universidad por este espacio que nos parece fundamental en este webinar sobre la importancia de la planificación y el desarrollo estratégico de los destinos turísticos. Como parte también de este diplomado en gestión integral del turismo, contar con personas, con panelistas de talla internacional, con el conocimiento, la experiencia en el tema de turismo, pues va a ser muy enriquecedor. Yo creo que la invitación para todos los que estamos en este diplomado es poder participar, lograr aprovechar al máximo estas personas que nos están acompañando en el día de hoy. Y bueno, decirles que esto es parte del fortalecimiento del talento humano del corredor turístico de Lima. Digamos que en el avance de la implementación del programa de turismo que tenemos para este corredor. Les agradecemos muchísimo en nombre de la Fundación Smurfit, en nombre de Celsia, que están haciendo posible este tema, esta capacitación, este fortalecimiento, y a la universidad mil y mil gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, señor Yuri Guillermo. Es importante también mencionar que el turismo es conocido como un fenómeno complejo que se presenta como una práctica social y económica que mantiene una estrecha relación con el patrimonio y el paisaje. Por tal motivo, los tres conceptos turismo, patrimonio y paisaje se insertan y se desarrollan en el territorio en el cual se encuentran los destinos turísticos. Es por eso que desde hace más de una década la planificación turística es asumido como una política de Estado, por ser considerado una herramienta para la organización y el desarrollo del sector. Los planes turísticos formulados a distintas escalas y en distintas provincias del territorio nacional son una muestra de la importancia que tiene en la actualidad y de la necesidad de generar cambios que permitan aprovechar el potencial de los recursos locales en pos de un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los factores determinantes como el surgimiento de la pandemia, la cual hace casi un año todos conocemos y que por supuesto su nombre lo indica, ha quedado grabado en nuestras mentes, que es la COVID-19. Hoy seremos testigos de las posibles estrategias y planeaciones para mejorar el tráfico del turismo en el corredor turístico del Nima. Y ahora me permito presentarles al licenciado en Geografía por la Universidad de La Laguna y experto universitario en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Les cuento que él es un promotor y propietario del proyecto de turismo Las Vigas Vivencia Rural, ubicado en las islas de Tenerife, el cual también lo pueden encontrar en su página de Facebook. Se le considera un ferviente defensor del mundo rural en general, de su naturaleza y de su patrimonio histórico. Él es Pedro David Díaz Rodríguez. Hola Pedro, qué gusto tenerte aquí. Hola Isabela, hola a todos. El gusto es mío. Estoy a 7.000 kilómetros de ustedes, escuchando con mucha atención. Hasta el acento me resulta divertido y bonito, o sea que gracias por invitarme, gracias a Germán, y en lo que les pueda aportar, pues aquí me tienen. Muchísimas gracias. Bueno, y la presencia de las mujeres sigue haciéndose visible en la participación de Carol Fajardo Mariño, quien actualmente se desempeña como directora general del Instituto Distrital de Turismo en la ciudad de Bogotá. Es magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, profesional en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad del Externado en Colombia, con especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos, con certificación en Política Pública y Administración de la Escuela Internacional Públicas y Privadas Columbia University en Nueva York. Carol, es un honor tenerte aquí. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabela, Rendón y Isabela. Leemos, un placer para mí, de verdad, mil y mil gracias. Saludo muy especialmente al doctor Germán de la UAO, a todos los que nos están apoyando en el día de hoy, a Pedro David, a 7.000
kilómetros de distancia, y por supuesto para mí es un placer compartir panel con el doctor Ricardo Cifuentes, a quien aprecio mucho y quien a lo largo de mi carrera profesional también le he aprendido bastante. Entonces, para mí todo un placer aquí estar con ustedes desde el Instituto Distrital de Turismo de la Ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, Carol, por tu intervención. Viene ahora Ricardo Cifuentes Cuadros, funcionario público al servicio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tiene una larga experiencia en el campo de la producción turística, en docencia universitaria, agenciamiento y prestación de servicios turísticos, de guianza, transporte y conducción de grupos. Es administrador de empresas turísticas del Colegio Mayor de Antioquia, especialista en planificación y gestión del desarrollo urbano y regional. Formado en el desarrollo de productos turísticos en el Politécnico de Valencia, España, y gestión de destinos y proyectos turísticos en México. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a ustedes Isabela e Isabela. Qué grato poder compartir con ustedes este espacio merced a la invitación de la Universidad Autónoma de Occidente y de la Escuela de Turismo en cabeza del profe Germán, que propicia estos espacios para la opinión. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Pedro David y a Carol, no solamente con mi gusto de saludarlas, sino con mi admiración por todo el trabajo que viene desarrollando. Pues bueno, aquí estamos para cumplir una cita que más que un deber se convierte verdaderamente en un placer cuando se trata de disertar, de opinar y de hacer ver que la actividad en la que estamos imbuidos todos es un espacio abierto de opinión y de dinámicas muy importantes para el desarrollo social y económico. Muchísimas gracias, don Ricardo. Bueno, y de nuestra casa tenemos a Germán Morales Zúñiga, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente de la UAO. Démosle un gusto y un saludo a Germán Morales. Bienvenido. Isabela, muchas gracias por esta antesala, a todos los amigos, porque realmente considero que esto es una reunión de amigos. Las personas que están en este panel son personas a las que yo quiero mucho, a las que estimo mucho y personas con las que hemos construido muchos procesos en este país y también fuera de él venimos construyendo. A cada uno de los que ha aceptado la invitación de parte de la Universidad Autónoma de Occidente, nuestra Escuela de Turismo, muchísimas gracias. Hoy estamos aquí para conversar, para dialogar también con estas comunidades que nos acompañan el día de hoy. Es un propósito para nosotros desde la Universidad Autónoma de Occidente poder trabajar con nuestras comunidades, porque no se les olvide que en nuestro plan de desarrollo autónomo 2030, que es un plan direccionado totalmente en los temas de la sostenibilidad, ha generado un eslogan que es que somos una universidad de la comunidad para la comunidad, y poder estar hoy aquí con estas comunidades y poder estar aquí con estos emprendedores y estos empresarios, pues para nosotros es muy satisfactorio desde esta alianza privada que hemos hecho con Celsia, con la Fundación Smurfy Kappa Colombia. Muchas gracias por este espacio y vamos a estar en un diálogo de amigos en la casa y adelante con las preguntas y con el espacio. Muchísimas gracias, don Germán. Reiteramos el agradecimiento a todos ustedes por ser parte de este panel y damos inicio a uno de los momentos más esperados de esta reunión con una serie de preguntas que tenemos preparadas y que seguramente sus respuestas aclararán muchas dudas en torno a la importancia de la planificación y el desarrollo estratégico de los destinos turísticos post pandemia. Bueno, y para hacer más dinámica esta actividad, si ustedes desean aportar o complementar la respuesta de alguno de sus compañeros, están en la libertad de hacerlo, siempre y cuando sea de una manera breve y concreta. Y a nuestros queridos espectadores les mencionamos que pueden ir preparando sus preguntas, ya que en el transcurso del evento las iremos presentando. Bueno, para empezar, tenemos 3 interrogantes para Alberto, Ricardo y Carol. La primera pregunta es, ¿qué papel juega la planificación de destinos para que una entidad territorial, nacional o municipal, como la que usted representa? Empecemos con Carol. Gracias. Esta pregunta es supremamente importante porque la planificación turística y todos los que hemos estudiado turismo hemos visto la evolución del término a lo largo de los años, ¿no? Entonces veíamos
como al principio teníamos esa planificación muy enfocada al desarrollo económico, al cruce y al aporte que hacía el sector únicamente a la gestión de ingresos, digámoslo así, a la ciudad, el número de turistas, ¿no? Y la oferta, eso era como en principio. Y se veía también como desde los ojos o desde la visión del turismo, donde solamente se tomaba ese tipo de conceptos para desarrollar o planificar sobre el territorio. Sin embargo, con las exigencias del mundo, la evolución que no solamente hemos tenido en términos turísticos, sino también en términos que nos están llamando cada vez más a tener un turismo y a ver un turismo de forma distinta, muchísimo más integral, ¿no? El ecosistema completo del turismo hace que la planificación también tenga que verse de la misma manera. Es así como tenemos que tener unos enfoques ya totalmente distintos, digámoslo así, al enfoque tradicional, desarrollista, economicista que tenía la planificación y volcarnos un poco más hacia esa planificación ecosistémica, ¿no? De una planificación más sostenible, más que tenga que ver con la comunidad a quienes se beneficia, porque si la planificación no sirve para que el turismo realmente aporte al bienestar social de la población en la que se está dando, pues no vale mucho la pena. Entonces, dentro del papel fundamental que cumple, si quieren, por favor, me pueden dejar presentar, que voy a presentar aquí una diapositiva. Entonces, ya con esta introducción, muchísimas gracias. Con esta introducción dentro de el papel, y es así como vemos la mirada pues, de la planificación turística en Bogotá, y es como todo un ecosistema, como si se toma una decisión en seguridad, en salud, en conectividad, en movilidad, obviamente afecta el sistema turístico. Y es por eso que dentro del papel, el papel que juega la planificación dentro del distrito, lo que hace la planificación territorial, la planificación turística dentro del territorio para nosotros es profundizar estos términos. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, señora, sí se ve. Sí, señora. Entonces, el primero tiene que ver con lineamiento estratégico. Espérenme que está aquí, ya. Con lineamiento, aquí se arregló en mi pantalla. Regáleme un segundito, por favor. Ya. Entonces, ¿qué papel juega la planificación en la entidad territorial? Como les decía, con esta mirada ecosistémica, para nosotros lo que permite la planificación turística es profundizar estas 4 características que incluso vienen también dadas desde la OMT, donde, por ejemplo, dentro de una entidad territorial, quien ejerza el liderazgo estratégico o quien lidere también esos ejercicios de gobernanza, lo que hace la planificación turística es facilitar el cumplimiento de los compromisos, la responsabilidad, darle mayor legitimidad, darle también mayor fiabilidad a todo lo que se esté planeando en el territorio. Igualmente, nos ayuda a hacer una ejecución más eficaz de los recursos que tenemos como entidades territoriales, no solamente porque generalmente en el país los recursos que se asignan al turismo son relativamente bajos si se comparan con otros sectores, sino que cuando se planifica, lo que se hace es precisamente revisar los puntos cruciales o los primordiales a los cuales apuntarle los recursos y los otros que sostendrían dicha gestión. Igualmente, para una gobernanza eficiente, hacemos que la capacidad con la que contemos como entidad territorial, la planificación facilite, por ejemplo, la rendición de cuentas o la programación de recursos humanos necesarios para el cumplimiento de dicha planificación. Y por último, una inteligencia especializada, hablando de los 3 primeros como muy de puertas hacia adentro como líder de entidad territorial. Y la última es más de inteligencia especializada y es como en un entorno, ¿cierto?, que va más allá de los entornos turísticos, porque nosotros tenemos las empresas del sector turístico, las autoridades que de una u otra manera trabajan con el turismo, tenemos sectores conexos también, sectores y entornos urbanos que afectan positiva o negativamente el desarrollo del turismo. Y es por eso que la planificación turística en esta inteligencia, más allá de los datos, la tecnología y todo lo demás, hace que se hagan esas redes
que contribuyan al final del día a tener destinos cada vez más inteligentes y sostenibles. Entonces, desde Bogotá, desde la entidad territorial, la planificación juega un papel muy importante profundizando estos cuatro términos. Muchísimas gracias, Carol, por tu aporte. Bueno, ahora vamos con Ricardo, a ver qué nos puede decir sobre esta pregunta. Bueno, gracias de verdad por la oportunidad de entregar mi opinión acerca de este tema. Yo no sé a quién estoy parodiando, pero tengo que decirlo en una frase. La planificación es el nombre del juego. Mejor dicho, si existe una estructura organizacional, si existe un sector integrado por diferentes actores que tienen a la vez unos roles específicos en el desarrollo de su actividad, no es por nada diferente que por la planificación que se puede hacer de sus actividades. Y cuando estamos diciendo que la planificación es la razón más importante de esa institucionalidad, es precisamente porque a partir de los diferentes roles que se juegan en el turismo, existe la posibilidad de hacer unos aportes constructivos. Cuando hablamos de planificación, los sujetos de la planificación turística son indudablemente el ámbito económico, que busca resultados de productividad, como lo decía Carol, ahora no necesariamente con modelos acumulativos, sino en los que se pueda desarrollar el bienestar, por ejemplo, donde se busca planificar el sector, que desde el punto de vista de la productividad también tiene una participación en la modelación y construcción de las economías, y se busca planificar el territorio, el uso y el aprovechamiento, el adecuado desenvolvimiento de la población dentro de un espacio geográfico, con lo cual, pues, la planificación lo es todo. Es el elemento más importante, pero sobre todo creo que lo más interesante de poder implementar modelos de planificación desde la institucionalidad y sobre todo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el caso del sector turístico, si me permite el profesor Germán llamarlo sector por el momento, porque claramente no lo es un subsector, ¿cierto?, del comercio y los servicios. Pero con esa licencia, lo que puedo decir es que cuando estamos implementando modelos sectoriales desde las instancias superiores del Estado, estamos inspirando, de alguna manera construyendo e irradiando hacia otras dimensiones escalares del territorio. Y esa irradiación de ese conocimiento sobre cómo se elaboran los planes, sobre cómo se formulan y se gestionan desde las políticas públicas, desde los programas y desde los proyectos que tiene el Estado, se convierten en una comunicación ascendente, descendente, bidireccional, que llamamos coordinación. Entonces la planificación es inspiradora desde las más pequeñas escalas del territorio hacia la nación o desde la nación-estado hacia sus territorios y asociados, pero también permite construir una relación entre pares. La planificación es un ejercicio que se tiene que hacer colectivamente y por eso la importancia de permitir los espacios a otros actores del sector turístico. En este caso, cuando hablamos de gobernanza, por ejemplo, cuando hablamos de los actores en general del turismo, de la participación de la academia a través del conocimiento, estamos construyendo unos espacios bidireccionales, pero horizontales, que están soportados en el principio de concertación. Entonces, ¿qué pasa? Si me entienden la analogía, cuando construimos esto de arriba hacia abajo con coordinación y de izquierda a derecha y viceversa como concertación, estamos haciendo exactamente el mismo ejercicio del tejido. Estamos trazando una trama y luego una urdimbre en la que estamos construyendo un resultado y el resultado es la ejecución de un plan. En ese sentido, me parece que entonces, desde la institucionalidad nacional, como entidad inspiradora, si cabe la palabra, rectora del manejo sectorial, y lo que puede desarrollarse desde otras instancias como la academia, por ejemplo, o el sector productivo, no son cosa diferente que la forma de construir la base para esa red de resultados que llamamos un plan.
y sobre todo un plan ejecutado en favor de la actividad turística, con lo cual lo que tengo que decir es que sin planificación nada de lo que hagamos en la actividad turística sería posible. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tan valioso aporte. Con una pregunta para el señor Pedro Díaz. ¿Cree usted que la planificación y el direccionamiento estratégico ha sido vital para el éxito de su empresa? Sí, hola, hola a todos. De nuevo, ¿se me oye bien? Sí, señor. Oye, correcto, bien, muy bien. Bien, yo antes que nada quisiera, bueno, disculparme en el sentido de que no he tenido el tiempo suficiente para haberme preparado una presentación, pero voy a intentar, digamos, ser lo más concreto posible porque yo sé por lo que Germán me trae a este tipo de eventos y creo que voy a ir, como decimos en términos de fútbol, al pie para aportarles cosas que a lo mejor les pueden servir a ustedes de referencia y de ayuda. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría contextualizar en dos cosas. En primer lugar, yo les hablo desde las Islas Canarias, que es un archipiélago que no sé si todo el mundo lo conoce, que está a unos 3.000 kilómetros de Europa. Estamos mucho más cerca de África, de hecho, geográficamente es un archipiélago africano, pero somos un territorio europeo por el hecho de pertenecer a España. Y como tal, como territorio que pertenece a la nación de España, España ustedes saben que es el segundo país o la segunda potencia del mundo en número de visitantes y de turistas que recibe, ¿no? Hasta por lo menos la pandemia COVID. Canarias, que es el territorio donde yo les hablo, es un archipiélago compuesto por 8 islas, viven 2 millones de personas y en el año 2019, a finalización del año 2019, llegamos a recibir 16 millones de turistas. O sea que lo que es en términos de sostenibilidad parece, desde luego, no somos, digamos, referentes en eso, aunque se está trabajando mucho y muy bien en ello, ¿no? Pero me gustaría pues, poner esta cuestión en contextualización previa. Y de igual manera, pues bueno, antes de hablarles de lo que me piden, decirles pues que yo soy geógrafo profesional, veo que Ricardo ha trabajado con algunos por la forma en la que habla de la planificación del territorio, y como tal yo llevo muchos años planificando el territorio, el turismo y el medio ambiente, y Las Vigas es un proyecto personal mío y de mi mujer, que responde a unas inquietudes personales que ahora les digo y que van al hilo de la pregunta que ustedes me hacen, ¿vale? ¿Cree usted que la planificación ha sido vital? Bien, yo les diría que la planificación es esencial. Ya lo están diciendo los compañeros en términos, digamos, más genéricos, más territorial, pero también es cierto a nivel empresarial es fundamental. Y la planificación, en primer lugar, tiene que nacer, a mi juicio, desde el conocimiento de la materia, porque yo no puedo planificar algo que desconozco. Y esto es muy típico también en la parte de los políticos. La mayor parte de los políticos se convierten en alcaldes o en ministros y no conocen su territorio en su conjunto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de lo que estamos hablando y antes de montar una empresa, conocer bien ese sector. Y luego, antes de planificar, hay una cosa que a todos ustedes a lo mejor les parece un perogullo, aquí se dice bobería, pero que a mí me parece que es fundamental para poner en marcha una iniciativa empresarial y que la iniciativa empresarial prospere. Y es el convencimiento de que la cosa va a salir y la pasión y la honestidad por hacer las cosas, hacerlas bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lógicamente hay que plantearse una estrategia y como toda iniciativa empresarial, y para las personas que me están oyendo, que a lo mejor tengan inquietudes en montar una cosa, en emprender, es fundamental sentarse delante de una hoja de papel o de un procesador de textos y pensar qué es lo que se pretende hacer, hacia dónde queremos llegar y sobre todo si tenemos el convencimiento de las iniciativas que queremos hacer, también hacer lo que se llama un estudio y un balance económico, porque sin un correcto balance económico y un estudio económico financiero, saber por dónde podemos hacer las inversiones, desde luego no va a prosperar. Yo les digo, o sea, sin una correcta planificación, sin una reflexión previa, sin un trabajo de análisis del mercado y de lo que pretendemos hacer, y un planteamiento estratégico de lo que pretendemos hacer,
ninguna iniciativa empresarial tiene éxito. Entonces, por supuesto, en el caso nuestro de Las Vigas, yo me atrevo, no sé si es éxito o no, únicamente me atrevo a decir que está funcionando muy bien y se debe a lo que les he dicho antes, primero a que estamos convencidos de que lo hacemos lo hacemos bien y hacemos algo distinto que más adelante les comentaré. En segundo lugar, porque lo hacemos desde la honestidad, desde el compromiso y del respeto hacia el territorio, el medio ambiente, la sostenibilidad, al patrimonio. Y luego porque hemos hecho un estudio económico-financiero, hemos estudiado correctamente las posibilidades de financiación tanto propia como externa y de momento pues el resultado es satisfactorio. Tenemos retos a futuro, pero bueno, eso ya lo comentaré más adelante. Perdonen si me extendí demasiado. No hay problema, don Pedro. Muchísimas gracias por su gran aporte. Seguimos Nada. ahora con el señor Germán Morales. Y la pregunta es, desde la perspectiva técnica y académica, ¿cómo la planificación y el direccionamiento estratégico le apuestan a la competitividad del sector turismo? Pues yo creo que todos lo han dicho, creo que es absolutamente claro que la planificación juega un papel muy importante. Y voy a retomar elementos y temas de los que cada uno de los que me antecedieron han dicho. En principio, es que la planificación nos permite marcarnos un norte o un futuro deseado al cual nosotros queremos llegar. De hecho, por eso dicen por ahí que la planificación es el arte de prever el futuro o de hacer prospectiva, ¿ya? Entonces, eso de ponernos un norte, de trazarnos una meta y de saber para dónde vamos, pues es muy importante, porque si no hay planificación en un destino, no hay planificación en una empresa, pues como dice el dicho, pues cualquier camino nos da lo mismo y cualquier dirección nos da lo mismo. Eso me parece que es importante. Lo segundo que también lo han dicho es que la planificación del turismo y de los destinos turísticos hoy no obedece solamente a una visión, y ya lo dijeron, economicista, o pensar el turismo como una actividad meramente económica, o pensar que el turismo se soluciona solamente con promoción. La planificación hace parte de todo un ejercicio más grande que tenemos hoy en los destinos turísticos y que tenemos hoy en el turismo en su conjunto, que es la gestión integral de los destinos turísticos. Dentro de la gestión integral de los destinos turísticos, por ejemplo, en el modelo que utilizamos en la Escuela de Turismo en la Universidad Autónoma de Occidente, tenemos unos pilares estratégicos. Un pilar estratégico dentro de la gestión integral del destino es la planificación y el ordenamiento territorial. El tema de los indicadores también que están ahí asociados con eso, pero también está el marketing de destinos. Pero el marketing de destinos bien entendido, y eso hemos venido hablando con las personas que se encuentran hoy en esta reunión, pero también está el fortalecimiento del talento humano, pero también hay temas de infraestructura sostenible. Y lo más importante dentro del ejercicio de la gestión integral de los destinos, que es la gobernanza, es decir, la articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario. Entonces la planificación se vuelve como el corazón de todo este proceso, porque sin planificación no hay conocimiento del territorio, sin planificación no hay comunicación con las comunidades. De hecho, si nosotros revisamos la Ley General de la Planificación en Colombia, que es la Ley 152 del 94, nosotros tenemos dos pilares fundamentales en la planificación en Colombia, que son la participación y la concertación. Y lo han dicho las personas que me han antecedido en el panel. Y es que sin participación comunitaria, sin un ejercicio de gobernanza, pues no hay planificación efectiva. Y estos planes de desarrollo, estos planes de desarrollo turístico, pues hay que concertarlos con las comunidades locales, con los empresarios y con los diferentes actores públicos y privados que hoy están participando en el escenario del turismo. Entonces, pues la planificación es supremamente importante porque nos da las directrices, porque nos marca el camino por el cual vamos a seguir trabajando y por el cual vamos a desarrollar nuestro destino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Germán. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar paso a don Alberto con la siguiente pregunta. ¿Cómo usted ve al turismo de naturaleza que incluye al turismo
rural en Colombia en este nuevo escenario de pospandemia? Es la mejor apuesta. Como representante en esta conferencia que estamos realizando en este momento como representante de un país como Costa Rica, que se ha caracterizado prácticamente desde el comienzo por apostar por el turismo de naturaleza y todas sus variantes. Creemos que afortunadamente esta es la mejor apuesta en un escenario tan complicado como el que se vive con esta pandemia. Aún no se sabe cuándo saldremos de este largo impasse que llevamos ya de varios meses, más de un año. Y el turismo de naturaleza es de las opciones que mejor pueden funcionar, aún sobrellevando esta crisis. La mayoría de los establecimientos que se dedican a atender este tipo de turismo y estos nichos de mercado que tienen que ver con el turismo de naturaleza y el turismo de aventura, que están muy vinculados el uno al otro, son establecimientos que están diseminados a lo largo del territorio. En un país tan pequeño como Costa Rica esto es muy importante, porque las provincias litorales son las de mayor necesidad en el desarrollo social y económico del país. Son las provincias que tienen mayor rezago y son las provincias en las cuales el turismo puede ser un protagonista importante del cambio y de la mejora en los niveles socioeconómicos. Eso es una ventaja que en el caso de Costa Rica, pues afortunadamente se le está tratando de sacar provecho, porque sabemos que hay otros segmentos del mercado que están muy fuertemente castigados. Por ejemplo, el tema del turismo de eventos, del turismo de reuniones. Esto está verdaderamente castigado por este problema de la pandemia, y aunque pues muchos destinos le han apostado de manera complementaria a esta actividad y ahorita están severamente castigados. Entonces, el turismo de naturaleza, que en el caso costarricense es una orientación que se dio desde los años 84, 85, gracias a un proceso de planificación de la mano y con el acompañamiento técnico de la Organización de Estados Americanos en sus directrices de carácter turístico, el país ha venido planificando de manera gradual el crecimiento de una oferta que se ofrece las facilidades para disfrutar el turismo de naturaleza. Con esto se benefician muchas comunidades ubicadas muy cercanas a los centros de alojamiento y mucha pequeña y microempresa turística, que es la que puede potenciar mejor los beneficios de la divisa turística en función de las comunidades que están dispersas a lo largo del territorio. ¿Se me escuchó bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por ese aporte tan especial. Te agradecemos mucho. También un saludo muy especial a las CIDES Castellanos, que nos saluda de Palmira Valle. Bueno, aquí continuamos con la ronda de preguntas. Entonces seguimos con una pregunta para el señor Pedro. Sería, ¿cuáles son esos elementos o acciones que usted ha puesto en marcha desde la dirección estratégica para lograr el éxito empresarial? Bueno, pues yo me gusta siempre incidir en valores que tiene que tener una empresa para que funcione. Y como les digo, pues yo hablo de un territorio que es destino del turismo masivo de gran parte de vacacionistas, por así decirlo, de Centro Europa, de Reino Unido, de Alemania, de Francia. Digamos que somos un destino escogido para pasar vacaciones de manera
masiva, y gente como yo nos planteábamos que unas islas como estas en medio del Atlántico, con tanta geodiversidad y biodiversidad, podríamos aportar mucho en materia de turismo rural y de turismo sostenible. Entonces, digamos que el éxito empresarial es, a mi modo de ver, por lo menos en la reflexión que yo hice para ustedes hoy, la estructuré en cinco puntos. Yo pienso que uno de los éxitos está en el compromiso inamovible, puse aquí, por el respeto al entorno y al patrimonio. Es decir, nosotros teníamos muy claro que queríamos ofrecer algo que fuera auténtico, pegado al territorio y pegado al patrimonio arquitectónico y al patrimonio natural de las Islas Canarias, y en concreto de Tenerife. No queríamos que fuera un ejemplo más de un resort de todo incluido o de grandes complejos turísticos. Queríamos ofrecer algo pequeño, pero que estuviera pegado a la gente y a la sociedad local. Entonces, eso ha sido siempre un compromiso nuestro, que jamás nos hemos movido de ahí y que ha permanecido intacto, y yo creo que la gente que viene a nuestra casa rural lo ha sentido así, por eso tenemos tantos clientes repetidores. Un segundo punto, pienso que va también en el convencimiento porque estamos ofreciendo algo auténtico. Y digo algo auténtico porque en turismo, que es una industria muy, muy grande y muy masiva, y como todo tipo de industrias, pues mueve mucho dinero, se tiende a convertir al territorio en sucedáneos de cosas. Entonces es muy típico encontrar resorts de corte caribeño aquí en las Islas Canarias, y digamos que para nosotros eso no refleja lo auténtico del territorio. Entonces, nosotros queríamos ofrecer algo auténtico, algo serio, algo riguroso, que atrajera a la gente que busca eso, y que cada vez lo es más, ¿no? Tengan en cuenta que hay muchísima gente y cada vez más, que vive en los países escandinavos, en Alemania, que tienen un compromiso medioambiental muy grande. Esas naciones de Europa, que además son y constituyen el principal foco emisor del destino del turista que llega aquí, tienen un convencimiento medioambiental muy grande. Y entonces, la idea que nosotros tenemos del proyecto encaja con muchas de esas personas que tienen esa filosofía personal. Un tercer punto, pues pensábamos y nos hemos planteado así, y bueno, pues desde la modestia lo estamos consiguiendo. Nosotros nos planteamos ser la referencia de esto, demostrar que se podía, que se puede hacer cosas humildes, pero reales, pegadas al patrimonio y al territorio. En un mastodonte como en materia turística como es Canarias, se pueden hacer cosas vinculadas al territorio y al patrimonio y al turismo, y digamos ofrecerlas al turismo. Y lo hemos demostrado, lo estamos demostrando, y les puedo decir, bueno, Germán lo sabe porque hemos hablado a nivel privado, en los últimos 2 meses, desde que nos distinguieron como la casa rural mejor valorada de España, yo no he parado de entrevistas y de webinars, que ya ha llegado un momento en que no he podido más. Cuarto punto, yo creo que es importante que a todas las personas, que a muchos de ustedes les suena, pero yo lo desconocía, porque vengo de un mundo más pegado al territorio, pero no tanto del marketing. Es muy importante que cuando se comunica de tu empresa y de tu negocio, en este caso turístico, utilices un lenguaje de marca, una estrategia de branding, que cada vez que hables, todo lo que hable de ti, pero hable alineado con lo que tú quieres transmitir. Entonces, nosotros desde hace ya algún tiempo desarrollamos una estrategia de branding propia. Fuimos finalistas en la isla de Tenerife también. Fuimos la única casa rural que llegó a la final. Y bueno, algún día se lo presentaré a Germán. Pero vamos, fue un trabajo introspectivo muy grande, reflexivo, que nos ha llevado a trabajar en un lenguaje de branding que yo desde luego les recomiendo a todos ustedes, un lenguaje de marca. Es muy importante estar alineados con cómo somos, cómo nos comunicamos y lo que ofrecemos. Todo tiene que estar perfectamente alineado, desde la imagen hasta la forma en que lo transmitimos. Y lo quinto, que creo que también es nuestro éxito, pues creo que está en el hecho de que de la oferta, digamos, complementaria que estamos trabajando en nuestro alojamiento.
nuestro caso, el vino. Nosotros tenemos, Tenerife es una isla, en las Islas Canarias, pero sobre todo las occidentales. Tenerife es muy conocida por sus vinos y nosotros nos comprometimos a trabajar el viñedo tradicional tal cual se hace en esta parte de la isla, con las variedades locales, y lo estamos consiguiendo también como una oferta complementaria. Entonces, todo esto ha atraído a un público que le interesa esto, que cada vez es más en el mundo, y como le dije en la primera pregunta, yo creo que si se trabaja desde la honestidad y el compromiso y desde el convencimiento en lo que se hace, la gente responde porque hay un mercado claramente que está buscando esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante todo este aporte que nos acabas de dar, de verdad. De antemano quiero mandarle un saludo a Alex Orozco, que nos saluda del corredor turístico del Nima. Y ahora vamos a darle paso a nuestra invitada Carol para que nos responda esta pregunta. ¿Podría contarnos cómo la planificación ha hecho posible que su país, su región o municipio gane valor? Claro que sí, como lo hemos mencionado ya en la importancia precisamente de la planificación, no solamente para la organización, toma de decisiones, la concertación, la coordinación, sino que a partir de la planificación turística, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos 20 localidades y lo que nos ha generado como valor agregado también y como permite también que el instituto genere valor es esa mirada no solamente desde lo territorial, sino quienes habitan en dicho territorio. Es decir, que detectamos las vocaciones turísticas, pero también quienes viven ahí, quienes pueden ser beneficiarios de dicha presencia del turismo en el territorio. Por otro lado, el año pasado, pues con todo el tema de la pandemia, la planificación turística también nos sirvió para que revisáramos precisamente a partir de dichas vocaciones y de dichos posibles productos que se podrían presentar en las localidades, cómo podríamos generar unas acciones de muy corto plazo. Entonces se generó un plan de mitigación y de reactivación progresiva para precisamente mitigar los impactos de la pandemia en el sector. Entonces, sí o sí, así sea a corto plazo, mediano plazo o de inmediatez, porque nosotros lo llamábamos aquí como planeación estratégica de 72 horas, porque cada 4 días nos cambiaba la película y otra vez tocaba volver a sacar algún tipo de solución. Lo que hizo la planificación turística previamente hecha, incluso la que seguimos construyendo en la ciudad, permite precisamente que las acciones como instituto o como entidad territorial o autoridad territorial dentro de la ciudad sean muchísimo más como acertadas, ¿no? Además de todo lo que ya les había mencionado sobre la eficiencia, la planeación y la optimización de los recursos que tenemos aquí en el instituto. Muchísimas gracias, Kyle. La verdad, valoramos mucho estos aportes. A continuación, vamos con Ricardo y Alberto para que nos respondan la siguiente pregunta. ¿Pregunta? Sí. ¿La misma pregunta? Sí, la de agregar valor. Bueno, respecto a cómo se busca la visibilización o agregarle valor a los municipios, a los territorios, me parece que es muy importante destacar el hecho de que a lo largo del tiempo y sobre todo el tiempo institucional y sectorial que yo he podido vivir en los últimos 40 años, no le voy a pedir a nadie que me dé la razón para no comprometerlo con esto de la edad, pero he visto muchos modelos y realmente la forma en que los municipios o los territorios se pueden poner en valor es a través de la visibilización. Y la visibilización está asociada a un modelo de territorio-estrategia. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos últimos 40 años, de acuerdo con mi lectura? Que hemos tenido muchos modelos. Por ejemplo, el modelo de los municipios inicialmente fue un modelo de autonomía territorial. Entonces, el municipio como autónomo, como entidad territorial, desde la Constitución del 91 se permite
proponer su propio espacio, su propio modelo de planificación y así se visibiliza. Pero el país también ha pasado por referentes desde la oferta, como por ejemplo el aprovechar la gran biodiversidad y la geomorfología. Seguramente me entenderán mucho cuando, por ejemplo, ahorita nuestro compañero invitado panelista de Costa Rica nos hablaba de cómo se configura el territorio y nos hablaba de las provincias litorales. En Colombia tenemos casi que el mundo, el globo terráqueo incluido en una versión mini, en donde están las selvas tropicales húmedas, los llanos, las planicies, las zonas insulares. Entonces, en algún momento estos espacios se convirtieron en un referente de territorio cuya estrategia era promover esa diversidad y la alternatividad de poder ir a un territorio u otro. Pasamos por modelos como los convenios regionales de competitividad, que eran acuerdos tripartitos, que en su momento tuvieron muchísimo valor frente a la posibilidad de involucrar al sector productivo del turismo y que se desprendieron de otra forma de organización del territorio, de otro modelo que fue el de los clústeres turísticos a partir de un estudio que se hizo en el año de 1991 aproximadamente. Con el modelo de Michael Porter y su diamante construimos un concepto de territorios que de una u otra manera también respondían a modelos acumulativos y que en su momento pudieron haber rendido sus frutos. Pero hemos pasado por otros modelos. Ahora recientemente, desde el año 2011, 2012, hemos abordado los modelos de asociatividad, para lo cual aparecen las asociaciones de municipios, la RAP, las asociaciones distritales, áreas metropolitanas. La ley 1454 nos da esa oportunidad de hacer un trabajo de visibilización y agregarle valor a los municipios a partir de modelos asociativos. Por ejemplo, desde el año si no lo recuerdo mal, será el año 80, 81, cuando se propone la primera ruta desde la Corporación de Turismo, la Ruta Dorada. Estábamos hablando como un modelo propuesto desde la demanda a partir de las percepciones y las aspiraciones de los viajeros. Entonces ahí hay modelos, muchos para construir. El más reciente de modelo de organización y planificación del territorio en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hasta hace un año, poco más o menos, fue el de los corredores turísticos, que le permitió a unos territorios nodales con mayor nivel de desarrollo, es decir, a ciudades más importantes, ciudades capitales de departamento, alar un poco el desarrollo de otros municipios que se encontraban en una misma ruta geográfica, en un mismo corredor turístico. Entonces los corredores, un poco vistos desde la posibilidad de subsidiar desarrollo a los municipios más pequeños, se convirtieron en un modelo que también ha sido funcional en alguna medida y ha permitido la visibilización y agregar valor a los destinos. Pero vale la pena mencionar lo que estamos haciendo hoy al final, y es construyendo un nuevo concepto y un modelo que son los destinos turísticos sostenibles. ¿Y por qué tiene valor esto? Por dos razones en particular. Porque como modelo es el resultado de muchísimas experiencias que hemos planteado en el pasado, a partir de las cuales nos hemos dado cuenta que lo más importante realmente es hacer una actividad que se pueda sostener ambiental, económica, cultural, social y humanamente, a escala humana, en el tiempo. Con lo cual la individualidad de los territorios o las singularidades de los territorios o las aspiraciones de los turistas pasan de pronto a un segundo plano si no se tiene en cuenta que ese modelo de visibilización y de agregar valor a los territorios se hace de manera holística, que realmente concurren en el modelo de destinos turísticos sostenibles, escenarios de salud, de formación y capacitación, de emprendimiento productivo, de equidad de género, de una gran cantidad de respuestas que le dan valor a los destinos desde su individualidad, pero con la integración de todos sus actores. Y ese sería como el segundo concepto importante para destacar de este último y más contemporáneo modelo, y es que hemos pasado de hacer una planificación individualista a una planificación colectiva, en donde la visibilidad y el valor agregado de los destinos beneficia a todos. Y siento que ese es el verdadero espíritu del turismo. Con lo cual, pues lo que les puedo decir es, hemos pasado por muchos modelos, probablemente no hemos agotado ninguno.
y muchos se nos han quedado incluso a medio camino. Pero siento que el modelo de destinos turísticos sostenibles es una promesa que va a poder entregar verdaderos resultados cuando se trate de identificar ofertas que pueden ser consumidas responsablemente, que pueden ser puestas en el mercado responsablemente, que pueden atender los requerimientos, sobre todo de un público anhelante, no solo de nuevas experiencias, sino de experiencias bioseguras que garanticen la satisfacción total de su experiencia viajera. Muchísimas gracias. Y ahorita le vamos a dar paso al señor Alberto Sala. Bien, yo creo que lo que don Ricardo acaba de mencionar es una descripción muy completa sobre la evolución de todos estos modelos, que si bien es cierto, son modelos teóricos que nacen del estudio de algunos expertos y estudiosos del fenómeno turístico. En la práctica cuesta mucho complementarlos y realizarlos e impulsarlos porque, como se dice popularmente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es bastante difícil aplicarlos ya en la realidad porque hay un sinnúmero de factores que inciden, sobre todo los que tienen que ver con las voluntades políticas en todos los niveles de gobierno. En Costa Rica, parece mentira, pero un país que se destaca mucho por sus aportes al tema de la paz y de la educación y de la cultura, que no tiene un ejército desde hace ya casi 70 años. La planificación ha sido una tarea pendiente. Y aunque el sector turístico quizás sea una de las pocas excepciones al tema de la planificación, esa planificación se ha hecho solamente a nivel central. Porque desde hace mucho tiempo desapareció el nivel intermedio de gobierno, que es el gobierno de carácter provincial. Quedaron solamente los gobiernos locales, municipales, ¿verdad? Y el gobierno nacional. Entonces, los gobiernos locales que pugnan por una autonomía desde hace muchos años son muy débiles y no tienen salvo algunos casos, ¿verdad? En el país hay 81 gobiernos locales, pero la verdad es que son muy pocos, quizá no se pasan de los dedos de una mano, aquellos que tienen la capacidad de desarrollar sus propias experiencias de planificación. La mayoría de los municipios turísticos que están en zonas muy alejadas de la capital, de San José y del área metropolitana de San José, en realidad son municipios que son bastante débiles desde el punto de vista presupuestario y no pueden realizar una efectiva planificación porque les fallan las herramientas. Entonces se tienen que acoger de alguna manera a las orientaciones de la planificación que se establece a nivel nacional por parte del ente turístico, que es el Instituto Costarricense de Turismo, que es la cabeza del sector. Afortunadamente en el país sí ya lleva muchos años que el ente turístico, que es una entidad autónoma, no es ni siquiera un ministerio, sí tiene carácter vinculante lo que hace, porque es el presidente de esa entidad tiene rango de ministro, de manera que tiene la capacidad de poder negociar una serie de acciones a favor del turismo con el resto de los compañeros de gabinete. Eso le permite pues tener acceso a que por lo menos se trate de coordinar acciones con otros ministerios y poder ejecutar algunas en favor del turismo. Sin embargo, en la práctica cuesta mucho desarrollar hacia los municipios más débiles, que muchos de ellos son municipios turísticos. Entonces, es una tarea pendiente esta planificación de destinos turísticos sostenibles.
se viene mencionando en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico desde hace ya quizás unos 12 o 15 años. Pero en la práctica dista mucho de los beneficios que puede traer ese modelo. Es un modelo muy bueno, pero yo diría, y esto es una autocrítica pues al país y al desarrollo que ha tenido el país, en Costa Rica se puede decir que ya el país lleva por lo menos 40 años de desarrollo turístico ya bastante consolidado. Y teniendo solamente 7 provincias, de las cuales 3 de ellas son las litorales y son las más pobres y las que tienen los menores niveles de vida, y donde curiosamente está más concentrada la planta turística, la infraestructura turística, la verdad es que esas provincias, desde el punto de vista estadístico, no demuestran todavía una mejora en las condiciones de vida de la población nativa. Algo tal vez parecido a lo que quizá pueda estar pasando en lugares como el Chocó de ustedes, los colombianos, donde están todavía muy lejos, a pesar de que tienen un enorme potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza y el turismo cultural, pues están muy lejos de que se beneficie la mayoría de las comunidades en un departamento como es el Chocó, ¿verdad? Pongo un ejemplo pues que más o menos lo puedo aprovechar para que lo comprendan mejor. Entonces, este tema de destinos turísticos sostenibles es muy importante. Ojalá que en Colombia, que los municipios tienen un poco más de ese grado de autonomía que se necesita para desarrollar sus propias acciones planificadas, puedan realmente concretar una serie de acciones que se vean traducidas en beneficios para la población, porque el turismo es indudablemente una de las pocas actividades productivas que realmente puede permear de manera favorable a amplios sectores de población, pero siempre y cuando se lleve de manera sostenible, como lo acaba de insistir un poco Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias, don Alberto. Continuamos con el señor Germán Morales. La pregunta es, ¿cómo planificar los destinos de una manera acertada para que el turismo gane competitividad? Bueno, yo creo que lo dije de alguna manera en la intervención anterior. Yo creo que hay un tema que cada día pues va ganando más fuerza, que incluso parte de las personas que se encuentran en este panel, pues me refiero a Ricardo y a Carol en la administración anterior, en el gobierno de Colombia, tuvieron una fuerte influencia por lo que hoy tenemos en la estructura de la manera de ver y de ejecutar el turismo en el país, no solamente de la planificación, sino de algo que en el país ha venido ganando mucha fuerza, que si yo lo dije anteriormente, que es la gestión integral de los destinos. Yo creo que esa es la manera más adecuada de poder hacer que este proceso funcione, la manera más adecuada de hacer que los destinos se desarrollen de la manera correcta. Y yo lo decía hace un momento, en la gestión integral de los destinos, pues hay unos pilares fundamentales como son la planificación y el ordenamiento, como son el tema del marketing de destino. Pedro también comentó la importancia que tiene el branding, y nosotros desde la escuela hemos impulsado mucho el marketing de destinos, fundamentalmente con el marketing territorial, pero también con todo el tema de branding y de marca, pero también con el city marketing, que es un poco lo que está haciendo hoy el Instituto Distrital de Turismo de muy buena manera para la ciudad de Bogotá, y no en vano pues han llegado toda esta cantidad de reconocimientos a Bogotá, algo que nosotros nos alegra mucho porque es visibilizar el país, no tanto, es visibilizar la capital del país, es el destino más importante que tenemos como capital con las conexiones aéreas internacionales. Lo que ha dicho Ricardo es fundamental, el tema de la sostenibilidad, de tener destinos altamente competitivos.
entendiendo hoy, por ejemplo, que la sostenibilidad hace parte de la competitividad de los destinos, ¿ya? El fortalecimiento del talento humano, eso es fundamental, y lo que hemos venido impulsando también con temas como la infraestructura sostenible, no solamente de la planta y de los atractivos turísticos, sino también del paisajismo, por ejemplo, asociado a los destinos turísticos. Eso, por ejemplo, nos parece fundamental. Esos son los pilares fundamentales en los que hoy estamos trabajando. Y es eso, el mensaje es claro, al menos desde la academia, al menos desde la Escuela de Turismo, desde la Universidad Autónoma de Occidente. El tema es gestión integral de destinos. El tema es participación de las comunidades locales, de los empresarios locales. El tema es gobernanza, articulación del capital público, privado y comunitario a favor del desarrollo del destino. Ahí están las claves y en eso creemos nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, en todo este tiempo que ya llevamos implementando programas de turismo en el departamento y en el país, y pues este es como el consejo que nosotros le damos a los destinos y a los que tienen que ver con el desarrollo de los destinos. Muchas gracias. Bueno, qué interesante respuesta. Creemos que a los emprendedores del Lima les va a servir mucho y realmente es un muy buen aporte. Bueno, vamos con la tercera pregunta, va dirigida a Carol, la cual es, ¿cómo ve usted al turismo de naturaleza que incluye al turismo rural en Colombia en este nuevo escenario post-pandemia? Pues Isabelas y compañeros de panel, generalmente como cuando pensamos en Bogotá, pensamos en edificios, ¿no? En edificios grises, en grandes avenidas, en contaminación, en algo muy gris, pero el 70% de la ciudad es rural y es naturaleza. Y para nosotros la pandemia precisamente puso en valor eso como una de las grandes oportunidades que nos trajo estos retos, donde dijimos precisamente por la demanda y todo lo que nos decían nuestros visitantes, pues poder mirar también hacia unos productos complementarios, porque en Bogotá principalmente se trabajaba en dos ejes, que era el turismo cultural, ¿cierto?, con todos sus subproductos, y el turismo de reuniones. Estos dos grandes bloques podrían estar aportando más o menos el 80% de los ingresos que por turismo llegaban a la ciudad. Sin embargo, como les digo, el turismo de naturaleza se convierte precisamente en ese nuevo producto turístico que debe tener muchísimo más relevancia. Y cuando hablamos desde lo local, que era lo que les hablaba en la segunda pregunta, irrigamos la planificación turística hacia una Bogotá metropolitana, hacia una Bogotá que hace parte de toda una región central, pues evidentemente esta mirada de la naturaleza cobra mayor importancia porque tenemos productos turísticos conjuntos y complementarios con Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y Meta, que nos convierten precisamente en esa gran región de turismo de naturaleza. Aquí les quiero compartir una diapositiva donde precisamente a partir de nuestra oferta, ¿cierto?, hicimos un cruce con estas nuevas necesidades también que tiene el mercado, que yo creo que nos responde muy bien precisamente a qué es lo que está buscando el turista en el día de hoy. Esto es lo que les estaba contando un poco, esa generación y herramienta de conservación que obviamente en nuestro plan de desarrollo es fundamental, de una mirada de una Bogotá muchísimo más sostenible, más verde, y cómo me confirman si se ve, por favor. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya viéndolo desde la demanda, a través de distintos estudios que tenemos en el Observatorio de Turismo, en los diálogos que hemos tenido con consultoras como Euromonitor o DDB, vemos cómo a lo largo del año, y esto tiene distintos periodos, la demanda que nos está llegando a Bogotá también tiene unas necesidades que el mismo destino tiene que suplir. Mismas necesidades que se están presentando obviamente en otros destinos de Colombia y del mundo. Vemos cómo en la demanda, por ejemplo, la importancia de la familia cobró muchísimo más relevancia en esta pandemia, sobre todo con grupos pequeños, ¿no? Viajar con la familia, con los amigos, pero cómo le damos importancia a lo trascendental, más allá de lo material,
ya no se piensa, ¿no?, en tener grandes fortunas, en grandes patrimonios, sino cómo vivir el día a día, precisamente porque cuando se nos viene una pandemia, pues se empieza a valorar otros temas dentro de la vida de las personas. ¿Cómo empieza a exigir la demanda productos más verdes y más equitativos? Es decir, productos y empresarios que estén más alineados hacia el beneficio que da el turismo, por ejemplo, a las mujeres, a los jóvenes, a personas con discapacidad. Cómo precisamente se convierte el turismo en ese elemento de equidad dentro de la sociedad. Obviamente se le da importancia también a la bioseguridad, al autocuidado, y cómo empieza la demanda a valorar empresas que vayan más allá de los meros ingresos o las utilidades, y cómo esas miradas socioambientales de las empresas empiezan a ser muy bien valoradas por parte de la demanda. Esto lo veíamos en la demanda que consumía netamente turismo de naturaleza, pero poco a poco todos estos conceptos han ido permeando los demás productos turísticos de la ciudad. Vemos un reto importante, por ejemplo, en la clase media, ¿cierto?, donde ya no se revisa únicamente que sea el ejercicio de cuerpo y mente sanos, sino cuerpo, presupuesto y mente sanas, donde precisamente el presupuesto, ya que ha sido tan golpeado el poder adquisitivo y que nuestros horarios han sido trastocados, empiezan a tomar también mayor relevancia. Y es un reto para el turismo, porque antes dividíamos mucho nuestro tiempo libre entre la jornada laboral y la jornada de descanso. Sin embargo, hay empresas que ya dan tanta flexibilidad que empieza a perderse cuál es el tiempo libre y cuál es el tiempo laboral, donde en un solo espacio tenemos el hogar, la oficina, el espacio de interacción social y de entretenimiento, donde muchas veces pues ya el viaje se ve como algo o más lejano o que necesita poca programación, ¿cierto? Apenas se tiene como un espacio dentro del tiempo de una persona, pues coge rapidísimo la decisión de viajar. Eso equivale a que también los servicios que nosotros brindemos como ciudades deben de estar muy alineadas a la diversificación, a ofrecer algo totalmente distinto que no encontremos en las cuatro paredes de nuestros hogares. Y ojalá que sean viajes cortos, cercanos, y por eso pues las alianzas como región que estamos adelantando. En temas de venues, por ejemplo, para hacer eventos, hemos encontrado que las amplias zonas al aire libre son muy deseadas precisamente para el turismo de negocios, el turismo corporativo. Estos espacios abiertos en áreas naturales, pues obviamente favorecen todo el nuevo escenario post-pandémico que nos permite también disfrutar de las áreas naturales como humedales, el jardín botánico y las zonas rurales de la ciudad. Tenemos un precepto aquí que es solo con reserva, por favor, porque ya nos convertimos en usuarios que prefieren tener algo reservado, y eso mismo también ha acondicionado, digámoslo así, a los empresarios turísticos de generar temas pues con mayor organización y cómo vamos a combinar lo digital y lo humano, porque lo turístico es principalmente humano, pero todo lo que llaman, ¿no?, turismo virtual, que para mí no existe, el turismo virtual no existe, lo que existe es una mayor tecnología para el turismo que es totalmente distinto, hace que la presencia digital precisamente en la zona rural pues tenga mayor relevancia. Y por último, es cómo las ganas de seguir viajando persisten, y entre más confinamientos tengamos, pues muchísimo mejor, pero cómo las experiencias empiezan a tomar mayor relevancia, lo que hace que productos como el agroturismo, el aviturismo, el visiturismo y actividades de bienestar evidentemente empiecen a ser muy apetecidos dado el valor agregado que se genera para mejorar el estado físico, mental, espiritual, emocional de todos los posibles viajeros. Entonces, hablando desde una ciudad que se considera obviamente en un desarrollo urbano importante,
la necesidad de contacto con la naturaleza que pueden tener nuestros turistas, pues va a ser parte del producto turístico que estemos desarrollando, y como una alianza muy importante entre lo urbano y lo rural y las personas que habitan en dichos espacios se buscan o ven en el turismo precisamente ese motor de desarrollo integrador social y de mitigación y de mitigador medioambiental. Y esto pues no sería nada si no le contribuimos efectivamente a los objetivos de desarrollo sostenible, donde precisamente toda la sostenibilidad del turismo tiene que hablar en todas las aristas para que se pueda, a través del turismo de naturaleza, con todos sus subproductos, realmente ser aprovechados por nuestros destinos turísticos independientemente de su percepción desde el urbano. Bueno, antes de continuar, las personas que tengan preguntas hacia los panelistas las pueden dejar en el chat y con gusto ahorita cuando sea el espacio las vamos a responder. Continuamos con el señor Pedro Díaz. ¿Cómo ve usted al turismo de naturaleza que incluye al turismo rural en Colombia con este nuevo escenario post-pandemia? Sí, bueno, yo les hablo de una región en España que ha sufrido una cachetada descomunal. O sea, prácticamente el 40% de la población vive del turismo. Eso desde el punto de vista de la planificación es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, puesto que se depende de uno de los monocultivos. Pero lo cierto es que ahora mismo asistimos con bastante desesperación a que esto cambie, porque lo que parecía un confinamiento puntual se está eternizando, llevamos ya algo más de un año, mucha gente está sin empleo, los expedientes de regulación de empleo son temporales, ya se están agotando, y los países emisores están todavía en una situación de incertidumbre, por lo que plantearse un escenario post-pandémico, a mí por lo menos en este momento se me hace complicado. Es como hemos pasado de una realidad a otra totalmente distinta en cuestión de nada, ¿no? Dicho todo esto y alineado con lo que ha comentado Carol y también el compañero de panel Alberto, lo que sí tengo muy claro yo es que hoy en día, en donde todo es virtual, ustedes están en Colombia, en América, y yo estoy en África, entre África y Europa, la gente quiere viajar. La cuestión está en que el turismo es vivencial, es experiencial, vive de tocar, vive de sentir cosas, y por mucho que vivamos en un mundo tecnológico, la gente queremos viajar. Entonces, en cuanto la pandemia se controle, lo que está claro es que la gente se va a salir desbocadamente y va a viajar. Y en ese contexto, pienso que el turismo, que el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo rural es la mejor opción. Ya lo decía el compañero Alberto también. Ustedes tienen una ventaja que yo he reflexionado algunas veces, y es que pueden observar aquellas cosas que han hecho bien y que han hecho mal otros destinos. Normalmente nosotros en Canarias perdimos el control del turismo porque dejamos que los grandes empresas, los grandes operadores turísticos hicieran de nosotros lo que ellos querían. Normalmente los grandes resorts no dejan dinero en Canarias, gran parte del capital se va afuera, y los empleos que se generan no son de mucha calidad, ni son, digamos, unos salarios excesivamente altos. Porque una región que recibe 16 millones de turistas al año, debiéramos ser de las regiones más ricas del mundo, y no lo somos. En esta idea, me planteo y les planteo ya a ustedes que el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el turismo rural, parte a mi modo de ver, con las mejores de las ventajas y con las mejores de las bendiciones. Está alineado con las tendencias que que se vienen intuyendo del turismo del siglo XXI, de este nuevo turismo, ¿no? Alineado con la sostenibilidad, alineado con la economía colaborativa, y yo pienso que lo están haciendo bien ustedes si se plantean eso. También es verdad que yo lo digo desde el convencimiento también, porque yo soy un apasionado de este modelo de turismo, porque pienso que el turismo de naturaleza y el ecoturismo y el turismo rural
es aquel que está más comprometido con el territorio y lo que lo contiene, ¿entienden? O sea, las personas que practican ese modelo turístico lo hacen desde el compromiso por el territorio que visitan, no vienen con un afán digamos, de esquilmarlo, vienen de un afán de vivirlo y sentirlo, y entonces, en todos los sentidos, ¿no? Y porque ese tipo de turismo también atrae a viajeros que son, digamos, respetuosos, que vienen con una idea clara. Si ustedes trabajan, hay un error muy común en todas las personas que planifican el turismo y siempre, cada vez que se entrevistan por ahí, se suele decir, ¿qué falta en el turismo? ¿No? En el turismo falta más estrategia de promoción, falta más. No falta de promoción, lo que realmente falta es crear un producto concreto que atraiga un mercado concreto. Y ustedes, si atraen y trabajan en el turismo de naturaleza, estarán segmentándose muy bien y atrayendo un mercado y digamos, un nicho que es estupendo para el territorio y para las comunidades. ¿Por qué también es muy beneficioso el turismo de naturaleza? Porque, digamos, propicia que las rentas se queden en el territorio, la mayor parte de las rentas queden en la gente. Y es una cosa que ustedes están trabajando muy bien, este tipo de alianzas que ustedes están creando entre las empresas y las comunidades. Si ustedes imponen un turismo más masivo, el capital no se va a quedar en la gente, y eso es importante que lo hagan. Porque el turismo de naturaleza contribuye a la preservación de la biodiversidad, pero no a la diversidad solo entendida medioambientalmente. Yo sé que a Germán le interesa mucho el tema de la biodiversidad y de la ecología, pero también de la biodiversidad agraria, porque hay una cosa que se extiende en el mundo y es la pérdida de la biodiversidad de nuestras semillas, de nuestros cultivos. El turismo de naturaleza jamás va a permitir eso. Y también del patrimonio, porque a veces se nos olvida, pero la gente que practica este tipo de turismo le encanta pasear por los cascos históricos, pasear por los monumentos, contemplar la historia y el pasado de los lugares. Y bueno, yo concluyo con una reflexión nada más que yo siempre pienso que el turismo de naturaleza y el ecoturismo, el turismo rural, son un modelo que lo que hace es contribuir a que la gente que vive en el mundo rural tenga autoestima. Normalmente la gente que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a veces, por lo menos aquí en España, tienen una visión peyorativa. Es como decir, las personas son como un poco los arrimados de la sociedad, los desplazados, son gente que no tiene, digamos, no tiene conocimientos, pero es a la inversa. La gente que trabaja en el campo, que vive el campesino, encierra un saber y un conocimiento que no está al alcance de cualquiera. Y el turismo rural, el turismo pequeño, el ecoturismo, contribuye a que esa gente se autoestime y que se prestigie, vamos, lo que hacen. A mí me parece que es el mejor modelo que se puede hacer y por lo poco que yo veo de lo que ustedes están haciendo, tienen un futuro muy grande, muy prometedor. Muchísimas gracias, don Pedro, por su gran aporte. Esperamos que a todos los que estamos aquí en este gran evento les podamos responder todas las preguntas que tienen. Se va a tener que retirar, pero pues antes quiere darnos unas palabras de despedida. Agradecemos mucho que haya podido participar en este espacio y muchísimas gracias por todo. No, a ustedes mil gracias por tan linda invitación. Esperamos haber contribuido, pero si no, también aquí quedamos muy prestos a complementar toda la información y que nos puedan ayudar no solamente a la universidad, sino a nuestros destinos turísticos a trabajar más unidos, más que nunca, porque a eso es lo que nos está llamando la pandemia, a trabajar hermanadamente para salir adelante de todo esto. Así que mil gracias, un placer para mí haber aquí visto así a la distancia a Ricardo, al profe Germán. Muchísimas gracias a Alberto, que también aprendimos mucho, y a Pedro también con sus visiones internacionales. Entonces, mil gracias y hasta una próxima. Saludos desde la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, esperamos verte pronto. Así bueno, sea. Gracias, Carito. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación la siguiente pregunta va dirigida a Ricardo, la cual es: ¿cómo ve usted al turismo de naturaleza que incluye al turismo rural en Colombia en este nuevo escenario post-pandémico? Bueno,
Yo siento que lo que voy a ofrecer como respuesta no se escapa de la posibilidad de que habrá controversia y la verdad me gustaría muchísimo que fuera así cuando el escenario sea correcto. Miren, el turismo de naturaleza, como cualquier otro tipo de turismo, dentro de una tipología que además se puede limitar casi exclusivamente al turismo cultural, al turismo de salud, al de reuniones y al de naturaleza, es un tema de tendencia, de moda. Y la moda se acaba cuando se deja de gestionar de manera adecuada, porque cambia de nombre, porque cambia de públicos, porque cambia de planes. Cuando los planes no son adecuadamente gestionados, el concepto que estábamos alimentando, pues puede que ya no ofrezca los resultados esperados. En materia de desarrollo de turismo de naturaleza, lo más importante es la vocación de los territorios. Y cuando los territorios tienen vocación para el turismo de naturaleza, desde luego desarrollan argumentos como el ecoturismo, como el agroturismo, porque de una u otra manera se fundamentan en principios de conservación, preservación, uso y aprovechamiento sostenible. Aparece el tema del turismo rural, y el agroturismo también como unos conceptos que recogen la esencia de lo natural intervenido antrópicamente, es decir, donde el hombre ha hecho una modificación de la naturaleza y por tanto todos estos elementos que no son otra cosa que una simbiosis entre la madre naturaleza y la raza humana terminan siendo una respuesta que nosotros le podemos dar un nombre. En este caso estamos diciendo turismo naturaleza, pero puede ser como casi todos los demás tipos de turismo, sobre todo los que se ponen de moda. Yo los llamo cantos de sirena. Cuando sacaron la primera vez el concepto de ecoturismo, todo el mundo quería hacer ecoturismo. Cuando aparecieron las razones y los argumentos para que Colombia fuera el más importante destino del turismo en observación de aves, todo el mundo quiso hacer aviturismo y todavía quieren. Y ahora que nos vimos confinados a las cuatro paredes y a los grises muros de los que nos hablaba Carol, no solo en la casa, sino en la ciudad, pues ahora todos queremos salir a ponernos en contacto con la naturaleza. Y eso me parece bien como producto y como solución, pero es ahí donde yo voy a disentir. Y en lugar de plantearme siempre el turismo de naturaleza como una opción, me gustaría preguntarme más, y si quieren agregar lo que resta de esta diapositiva, es más bien por la naturaleza del turismo. ¿De dónde le viene a las comunidades la opción de desarrollar productos como el turismo de naturaleza o cualquiera otro que pueda ser sincronizado con el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales o de los recursos culturales? Desafortunadamente, todas estas vocaciones se han desarrollado con mucha premura en la mayoría de los nuevos destinos turísticos. ¿Por qué? Porque primero ha habido vulneración, ha habido fenómenos de gentrificación, ha habido fenómenos de elitización del territorio, ha habido circunstancias que empujan fuertemente el desplazamiento forzado, las comunidades que en su origen tienen un conocimiento, una cultura, que yacen en un territorio arraigados a su razón de ser y existir en ese territorio. Pero luego entonces los territorios gentrificados, y con el argumento de que somos altamente resilientes, nos empezamos a dar soluciones que probablemente sean realmente un riesgo para el patrimonio natural. ¿Qué pasa? Empezamos a abrir la alacena de los recursos y nos damos cuenta que ahí todavía nos queda un río, nos queda una fuente de agua, nos queda la montaña, nos queda una especie endémica, nos quedan transformaciones agroecológicas o agrícolas y pecuarias que todavía tienen algún nivel de sostenibilidad y que no riñen íntegramente con la expansión del territorio productivo hacia las áreas naturales, y echamos mano de ese recurso y lo convertimos en una respuesta económica para el desarrollo de la actividad turística en nuestros destinos. Entonces, ¿qué pasa? El turismo de naturaleza y otros tipos de turismo con frecuencia se instalan en los destinos como parte de una oferta antinatural. Y desde luego lo que podría decir como colofón en esta intervención es que no hay nada más peligroso para el turismo de naturaleza que un turismo antinatural.
donde las personas no conocen los verdaderos valores de su patrimonio natural y cultural, donde la alternativa es hacer uso de esos últimos recursos sin haber pensado inicialmente si el ordenamiento territorial y sobre todo el ordenamiento ambiental no nos deja un serio compromiso sobre el uso de los recursos hídricos, sobre el uso de los bancos genéticos de nuestras especies, sobre la transformación del paisaje al punto de que las especies animales faunísticas que lo pueblan no van a modificar los comportamientos de las personas que los habitan. Entonces, por eso digo, será una moda y será una moda muy fuerte y se mantendrá con el nombre de turismo de naturaleza durante mucho tiempo, pero quizás lo más importante en esto sea reflexionar sobre la naturaleza del turismo que le queremos dar a algunos destinos en donde la etiqueta más importante sea la sostenibilidad y donde el argumento de uso más importante de la materia prima, que es la naturaleza misma, sea la supervivencia de unas comunidades que ya han sido maltratadas y que vamos a decir que son altamente resilientes porque fueron capaces de recuperarse utilizando quizás a veces muy mal sus recursos naturales. Entonces es algo que queda abierto para la discusión, queda para la reflexión por lo menos, porque no nos podemos pegar a rótulos que sencillamente se pongan de moda sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer al territorio. Muchísimas gracias, don Ricardo. Bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta que hace Luis Carlos Morales para el doctor Alberto Salas. Y dice así: teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuál es la tendencia o qué espera encontrar el turista actual en los destinos turísticos rurales? ¿Qué es lo que más le llama su atención? Gracias. Bueno, yo entendería que mientras dure la pandemia y después de la pandemia, por mucho tiempo, lo que quisiera encontrar el turista son buenas condiciones de bioseguridad para poder realizar sus actividades en las distintas locaciones o localidades donde se desarrolla este turismo de naturaleza, preferiblemente. No hay de momento una opción mejor que las empresas se preparen mejor, que desarrollen y que cumplan sus protocolos de bioseguridad y eso en toda la cadena turística, o sea, no solamente en el hotel o en el establecimiento de hospedaje, sino el turoperador, el transportista, la aerolínea, en fin, toda la cadena que tenga que ver con el sector turístico. Quisiera también aprovechar la pregunta, aunque no está directamente relacionada con lo que mencionaba don Ricardo anteriormente. Hay que tener mucho cuidado de que ahora, con la pandemia, el turismo más llamativo para poder recuperar terreno en el mundo de las empresas es el turismo de naturaleza. Entonces no vaya a suceder que las joyas de la abuela las vendan muy rápidamente y pongan en peligro esa sostenibilidad de los recursos de la propia naturaleza, máxime en las circunstancias de cambio climático en las que estamos ahora, donde hay una gran cantidad de especies en peligro de extinción y de disminución de las especies. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero pues quería reforzar pues un poco esta exposición muy amplia y muy detallada que hizo don Ricardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alberto, por responder las preguntas que se le hacen. Continuamos con el señor Germán Morales. ¿Cómo ve usted al turismo de naturaleza que influye al turismo rural en Colombia en este nuevo escenario post-pandemia? Bueno, yo creo que como lo mencionó Ricardo, es importante revisar estos temas
que se ponen de moda muchas veces y en eso estoy de acuerdo. Si algo está de moda hoy en Colombia es el turismo de naturaleza. Y está de moda pues por varias razones. Yo creo que una es que estamos empezando a entender que somos un país mega diverso, pero a veces en la práctica del ejercicio del turismo de naturaleza parece que se nos olvida, ¿ya? Y yo he insistido en muchas conferencias, en muchas charlas, que el turismo de naturaleza, porque a veces lo percibimos así, con lo que vemos, que le apuesta incluso a veces muchas veces los empresarios y las regiones y todo, parece que fuera el turismo de antes, el turismo de masas como pintado de verde y que no fue de turismo de naturaleza, no tuviera sino el nombre. Y ahí me parece importante el llamado de atención que antes de irse Carol hizo en el tema de la sostenibilidad. Ricardo ha hablado mucho de la planificación de destinos sostenibles, me parece que eso es algo que es importante y es cierto, es decir, en la medida que en Colombia hemos ido teniendo tendencias, y yo más o menos en las investigaciones que he hecho me he podido dar cuenta que las tendencias de modas en Colombia han sido por décadas, ¿sí? Nosotros en los 90 solamente hablábamos de parques temáticos y el turismo, agroturismo, era algo de lo que hablábamos mucho, al punto que llegó a ser una tipología turística en la primera ley de turismo, después del 2000 como hasta el 2010 hablamos precisamente de tipologías turísticas, entonces las tipologías turísticas que más estaban de moda eran ecoturismo y agroturismo, porque eso estaba en la ley 300, eso era lo que estaba de moda, todo el mundo hablaba de eso, no hablábamos sino de agroturismo y ecoturismo, y todo lo que se quería hacer era eso. Luego, por allá más o menos en el 2010, le empezamos a meter muy fuerte al concepto de producto turístico, y entonces ya empezamos a hablar de turismo de naturaleza, de turismo cultural, de turismo científico, por ejemplo, que es un tema mucho más complejo y que hoy vemos a muchísima gente en el país hablando de turismo científico como si fuera un tema pues con mucha facilidad hablar de turismo científico. Cuando uno habla de turismo científico, pues habla de procesos de ciencia, habla de procesos de conocimiento, habla de procesos de investigación, de diálogos de saberes, de conocimientos de comunidades alrededor del entorno y demás. Entonces, el turismo de naturaleza, pues sí, ha cogido mucha fuerza, pero tenemos que llamar la atención sobre todo a todos los empresarios y los que intentan trabajar en turismo de naturaleza, que no se les olviden varios temas y varios puntos que a mi juicio son muy importantes. Primero, que el turismo de naturaleza en Colombia es ante todo un negocio verde, y que si es un negocio verde, entonces apuesta también por los principios del biocomercio sostenible, que apuesta también por los objetivos internacionales del Convenio de Diversidad Biológica. De eso hemos venido hablando mucho y hace parte de lo que decía Alberto hace unos instantes, es decir, no vaya a ser que por estar pensando que la naturaleza está ahí para ser explotada, usada y abusada muchas veces, entonces vayamos a acabar con lo más preciado que tenemos en el país por no tener una práctica responsable en una actividad como la del turismo. Y esa es una invitación que me parece razonable e importante, porque la conservación de la biodiversidad, de sus servicios ecosistémicos, debe estar por encima de cualquier iniciativa. Y si entendemos que esto es un negocio verde y que esto activa emprendimientos verdes, pues necesitamos que nuestras comunidades rurales se empiecen a visibilizar como empresarios verdes, como emprendedores verdes, como empresarios de negocios verdes. Y esto tiene toda una práctica, es decir, cómo logramos generar esta propuesta de bienestar territorial y de desarrollo sostenible. Y evidentemente, pues después de haber estado un año prácticamente encerrados y confinados en nuestras casas y en nuestros espacios por la cuarentena, de todo lo que nos está haciendo esto que hemos llegado pues a denominar más que una pandemia como una sindemia, pues todos tenemos esa idea de querer salir a buscar espacios naturales. Hoy estamos hablando que lo que va a estar muy de moda es el turismo rural y comunitario, el turismo de naturaleza. La gente quiere salir a la naturaleza y al campo porque para nosotros, curiosamente, aunque no conservemos a veces tanto la naturaleza, sí humanamente, por nuestra naturalidad, la naturaleza es sinónimo de salud. La naturaleza es sinónimo de salud y además la naturaleza debe ser en nuestras sociedades también sinónimo de salud pública.
Entonces, como la naturaleza tiene como ese imaginario, tenemos ese imaginario alrededor de la naturaleza, pues ese tema del turismo de naturaleza post pandemia pues va a ganar mucha fuerza, y sobre todo también porque hoy estamos hablando de economía circular, estamos hablando de consumo responsable, estamos hablando de desarrollo local sostenible, estamos hablando de desarrollo local en toda su extensión de su palabra, y el turismo de naturaleza le puede apostar a eso siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta y lo practiquemos de la manera correcta y de la manera más acertada, y le quitemos un poquito de snobismo, es decir, para dejar de pensar que el turismo de naturaleza es salir a cualquier lugar natural, o como decía Ricardo, es simplemente avistamiento de aves, y entonces el que tiene unos binoculares y una guía y sale a avistar aves ya hace turismo de naturaleza. No, hay una responsabilidad, hay una ética ahí de la conservación, hay una ética del desarrollo de las comunidades, hay un tema de consumo responsable, pero también hay un tema de comercio justo con las comunidades en las cuales hoy se viene trabajando en estos proyectos. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, y evidentemente pues lo vemos, es decir, todos queremos salir a la naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias por tocar estos puntos tan importantes, es de mucha importancia para nosotros. Bueno, el señor Guillermo tiene levantada la mano, entonces pregunto si tienes algún comentario o alguna pregunta para nuestros participantes. Bueno, muy buena tarde a todos los asistentes a esta interesante conferencia. Pues como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Esta pandemia ha servido para que las personas que tienen sus predios en la parte alta, en la parte montañosa, tengan un mayor sentido de pertenencia de sus propiedades y quieran más este sitio que ellos les ha dado la facilidad de tener. Entonces, esto también ha puesto a pensar a varios de ellos en fomentar el turismo de naturaleza. Entonces, mire que sí ha servido en parte lo que estamos pasando, pues va a pasar un tiempo que nos recuperemos. Necesitamos un poco más de infraestructura para poder atender los turistas, pero ahí vamos bien, pienso yo. Muchas gracias. Como no pudo presentarse la señora Natalia, nos presenta disculpas por no podernos acompañar y realizó un video contándonos cómo perciben la planificación y la dirección estratégica en turismo desde la OMT. También nos comenta en el video que veremos a continuación qué canales tiene la OMT para apoyar a los destinos del mundo en su planificación y desarrollo, y asimismo cómo Natalia ve al turismo de naturaleza, que incluye al turismo rural en Colombia en este nuevo escenario post-pandemia. Sin duda alguna, durante los tiempos de COVID-19, los retos del turismo sencillamente se han acelerado. El turismo de naturaleza cobra mucha más fuerza, el turismo de aventura también. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos estar en otros ambientes distintos a las grandes ciudades y recuperar un poco todos estos territorios que antiguamente eran tan vulnerables y que tienen dos vocaciones, una vocación muy grande para la agricultura y otra vocación muy grande para el turismo. ¿Cómo veo yo el tema en Colombia? Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, sin lugar a dudas. Hoy es el momento para promover el avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, todo lo que tiene que ver con caminatas ecológicas, trekking, y sobre todo, nosotros tenemos algo que es el gran reto que tiene Colombia. Necesitamos contar historias para subir a la Sierra Nevada, qué era lo que pasaba, contar toda la magia que tienen las comunidades vivas de esa Sierra Nevada. Tenemos la oportunidad de contar cómo en zonas que antiguamente eran llenas de conflicto, hoy en día están en paz, y cómo efectivamente, gracias a la naturaleza, somos uno de los países que tiene mucha riqueza natural por contar. Hoy por hoy los turistas quieren ver cosas nuevas. Además, ustedes lo saben, el turismo de masas no podrá estar por mucho tiempo, porque efectivamente los protocolos de bioseguridad hacen que cada día el turismo sea más segmentado. Pero si queremos un turismo más sostenible, más incluyente y sobre todo más innovador y más moderno, necesitamos activar la ley de sostenibilidad que desde el gobierno nacional se viene desarrollando. Esa es una de las grandes
puntos a favor que el gobierno puede decir hoy. Muy pocos países han hecho una ley de sostenibilidad y muy pocos de ellos están alineados con la iniciativa de plásticos de la Organización Mundial del Turismo y con la estrategia de sostenibilidad de la OMT, con lo cual yo solamente tengo gratitud y energía positiva porque veo en Colombia que efectivamente hay una alineación y una coordinación en el sector público para sacar adelante nuevos productos y nuevos paquetes. ¿Cómo la OMT puede fortalecer esto? Esto es bastante particular. Nosotros tenemos una división que efectivamente se encarga de trabajar productos turísticos y tengo la mejor de las noticias. Este año va a ser el año del turismo rural, con lo cual se van a premiar las 1000 villas más importantes a título rural, por lo cual cada uno de ustedes puede aplicar con su villa o con su territorio rural, y en la Asamblea General de Naciones Unidas y de la OMT podemos promoverla este octubre. Segundo, vamos a lanzar próximamente para todos los innovadores y emprendedores que estén conectados con el turismo rural una competición global que, como saben, es el programa estrella que tenemos en materia de innovación para conectar a los innovadores con gobiernos, con inversores, con corporaciones, y hacer del turismo un turismo que empodere a los jóvenes y que a través de la educación muestre que sí es posible crear un turismo muchísimo más incluyente y muchísimo más moderno. Muchas gracias. Bueno, como acabamos de escuchar aquí a la señora Natalia Bayona, recordemos que ella es la directora del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo. Bueno, también vemos que hay otra pregunta en el chat, la cual es: ¿por qué cuando se emprende un turismo en una región determinada se convierte en un desplazamiento de sus moradores? ¿Por qué se encarece el costo de vida? Vamos a dirigirle, por favor, esta pregunta a Ricardo. A ver, no siempre. La pregunta es correcta, pero no absolutamente cierta. No siempre que se emprende turismo, se desarrollan actividades productivas del turismo y se desarrolla el negocio turístico, hay desplazamiento. Lo hay especialmente cuando otras personas ajenas al territorio llegan a un destino turístico, lo gentrifican, es decir, elitizan, hacen más caro su territorio, desplazan a los moradores originales con su saber, con sus costumbres, con sus tradiciones e implantan unas nuevas. Y sobre esa implantación viene también una costumbre asociada al consumo de élite, al consumismo, al consumo no responsable de agua, de alimentos, de artículos de primera necesidad, de artesanías, que no están dentro del referente de consumo de las poblaciones locales. Y se sucede este fenómeno. Por eso, una adecuada planificación, lo primero que haría sería integrar a estos emprendimientos y a estos desarrollos productivos a la población local para prevenir el hecho de que sean desplazados, de que sean llevados a otro territorio para cederle el territorio a quien quiere manejar el negocio. Y en el aspecto del encarecimiento, pues en general lo que trae el turismo a través del consumo es un mayor ingreso. Lo que circula por allí en los destinos turísticos es dinero, y en la medida en que hay un mayor circulante también hay un comportamiento que uno podría considerar anómalo de la economía. Entonces un destino se hace caro, especialmente en alta temporada, para los lugareños, aunque no tengan nada que ver con el turismo. Y ese es difícil, como no sea con una política totalmente restrictiva de precios en el mercado, es muy difícil de regular. ¿Qué es lo mejor? Desde mi punto de vista, entrar en el negocio. No en el negocio del encarecimiento, sino en el negocio de la productividad, en donde finalmente todos aquellos elementos que circulan en el mercado del consumo, bienes y servicios, están siendo provistos y entregados por emprendedores y empresarios locales, de los cuales seguramente muchos estarán integrados de manera directa o indirecta a la comunidad. Con todo esto, lo que digo es, la planificación de las actividades que se van a desarrollar en un territorio también pasa por revisar qué tipo de negocios vienen, quién los administra, quiénes son sus dueños, cómo irradian el bienestar laboral
hacia la sociedad anfitriona y cómo se construye esa nueva sociedad turística con respuesta a los intereses de los locales. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su gran respuesta. Entonces, muchísimas gracias a todos los panelistas por haber hecho parte de este tan provechoso evento. Gracias también a todos nuestros espectadores por estar conectados desde el principio. Exactamente, para nosotras fue un placer. Recuerden estar muy pendientes de sus correos porque seguramente recibirán la invitación a otros y más eventos como este. Gracias finalmente a nuestros socios, Smurfy Kappa de Colombia, Celsia y a la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. De verdad fue un espacio muy especial y muy provechoso. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias para todos. Por favor, los personas que están viendo el diplomado en gestión integral de turismo, recuerden que en este mismo instante nos desconectamos de esta sala y pasamos a la sala del módulo 2 con la profesora Karen Galvez. El enlace Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Germán. Hasta una próxima oportunidad. A los demás invitados, a Pedro, al señor Luis Alberto, a las Isabelas, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. No, muchas gracias a todos, muchas gracias por la asistencia, a la comunidad, a las instituciones, a los amigos, a nuestras moderadoras, nuestros panelistas y a nuestro equipo de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, sin quienes no sería posible desarrollar estos eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, saludos a todos.